La lluvia caía pesada sobre la Ciudad de México aquella noche. El sonido de las gotas golpeando el asfalto se mezclaba con el rugido lejano de un motor y el eco metálico de una patrulla que pasaba sin detenerse. En una banqueta estrecha, entre charcos y papeles arrugados, un niño se abrazaba a sí mismo para no temblar más de lo necesario. Se llamaba Emiliano y apenas tenía 12 años. Los autos pasaban sin mirarlo, como si fuera invisible. Nadie se detenía, nadie preguntaba por él, y aunque había aprendido a endurecer el corazón, esa noche algo se rompía dentro de su pecho. Lo habían expulsado del albergue donde había encontrado un poco de calor y comida. No lloraba de hambre ni de frío, lloraba porque una vez más le habían cerrado la puerta en la cara. «No llores, él regresará», susurró para sí, repitiendo palabras que no sabía bien de dónde venían, quizá de algún recuerdo lejano de su madre, quizá de un eco de esperanza inventado para no rendirse. Antes de seguir, suscríbete a este canal para no perderte ninguna de estas historias que llegan directo al corazón. El aire olía a tamales recién cocidos. Un señor empujaba su carrito bajo la lluvia, ofreciendo atole a quienes buscaban un poco de calor en la madrugada. Emiliano cerró los ojos e imaginó tener una moneda para acercarse, pero lo único que tenía eran los restos de una bolsa de plástico que usaba como impermeable. Recordó la voz áspera del encargado del albergue. «Aquí no queremos ladrones. Lárgate antes de que te saque la policía». No había robado nada, pero a nadie le importaba escuchar la verdad. Su voz, pequeña y temblorosa, nunca pesaba más que la de un adulto. El agua fría le corría por el cuello. Emiliano miró la avenida iluminada por luces amarillas, los vendedores que recogían sus puestos, las parejas que caminaban tomadas de la mano. Y él, solo. La ciudad era un monstruo que tragaba gente y escupía olvidados. De pronto un ruido seco lo sacó de sus pensamientos. A unas calles, en la esquina donde las lámparas fallaban y apenas alumbraban sombras, vio lo que parecía un cuerpo tirado. Sintió el estómago encogerse. Nadie se detenía, nadie miraba. La gente apresuraba el paso. Curioso, con miedo y hambre mezclados en una sola sensación, Emiliano se acercó. El hombre estaba boca arriba, con la camisa empapada y las manos extendidas. Parecía un cadáver abandonado, otro más de los que la ciudad enterraba en silencio. El niño quiso retroceder, pero entonces, con claridad absoluta, juró ver cómo los dedos del hombre se movían lentamente, como si pidieran ayuda. El corazón le golpeó tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Abrió los ojos lo más que pudo, tragando saliva, tratando de convencerse de que era solo la lluvia, el reflejo de la luz, un truco de su imaginación. Pero no, había sido real. Se movió, murmuró temblando. Nadie le respondió. Nadie lo escuchó. Solo el rugido de un camión pasando y el pitido de un claxon en la avenida. El cadáver volvió a quedarse inmóvil, rígido como antes. Emiliano retrocedió unos pasos con la respiración entrecortada. Su cuerpo le pedía huir, esconderse, olvidar lo que había visto. Pero otra voz, más profunda, le decía que aquello no podía ignorarse, que había algo escondido bajo esa muerte que la ciudad intentaba cubrir con indiferencia. Emiliano no lo sabía aún, pero ese instante sería el comienzo de un camino que cambiaría su vida. La imagen de aquellas manos moviéndose lo perseguiría noche tras noche, recordándole que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros. Y en esa esquina mojada, bajo el murmullo de la lluvia, nació en él una certeza que no lo dejaría dormir. Ese muerto tenía algo que contar. La madrugada todavía estaba húmeda cuando Emiliano se levantó de la banqueta. Sus rodillas dolían por la dureza del cemento, y cada paso que daba parecía arrastrar el peso de una montaña. El recuerdo de las últimas horas lo quemaba por dentro. El albergue, aquel lugar que había considerado un refugio, ya no era suyo. «Te dije que no confiaras en ellos», le dijo una voz conocida a su lado. Era Mateo, un niño delgado, apenas un año mayor que él, con la mirada viva de quien había aprendido a leer la ciudad como un mapa secreto. Tenía una cicatriz en la ceja,
Recuerdo de alguna riña con otros chicos de la calle. Yo no hice nada, respondió Emiliano con un hilo de voz. Mateo soltó una risa amarga. Eso no importa. Para ellos siempre vamos a hacer lo mismo. Ladrones, mentirosos, basura que estorba. El comentario le atravesó como un cuchillo. Emiliano apretó los dientes para no llorar otra vez. Sabía que Mateo no lo decía para herirlo, sino porque era la verdad que ambos habían aprendido desde pequeños. El mundo los veía como sombras en la acera, nunca como niños con un corazón latiendo. La calle estaba despierta a esa hora, aunque el cielo apenas clareaba. Un grupo de trabajadores desayunaba tortas en un puesto improvisado. Una señora barría la banqueta con movimientos rápidos, levantando polvo húmedo. Un perro husmeaba entre bolsas de basura en busca de huesos. La vida seguía indiferente a su dolor. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Mateo mientras caminaban juntos rumbo a la colonia. Emiliano se encogió de hombros. No sé, tal vez intentar en otro albergue. Mateo negó con la cabeza. En todos es lo mismo. Te reciben con una sonrisa, pero en cuanto algo desaparece, el culpable siempre es el más débil. El silencio se volvió pesado. Emiliano quería protestar, decir que no se rendiría, pero en el fondo sabía que su amigo tenía razón. Recordaba los ojos fríos del encargado cuando lo acusó frente a todos. Nadie salió a defenderlo, ni siquiera la señora que siempre le regalaba pan. Estaba solo. El hambre comenzó a rugir en su estómago. No había comido nada desde la tarde anterior. Pasaron frente a un carrito de tamales. El vapor blanco subía como un abrazo cálido y el aroma del chile verde hizo que Emiliano salivara. Se acercó un poco con la esperanza de que alguien le regalara un pedazo, pero el vendedor lo espantó con un gesto brusco. «Ándale, chamaco, quítate, no estés estorbando». Las palabras le golpearon más que la expulsión del albergue. Emiliano bajó la cabeza y siguió caminando. Mateo lo alcanzó y le dio una palmada en la espalda. «No te agüites. Mira, yo todavía guardo esto». Sacó medio bolillo duro envuelto en una servilleta vieja. Lo partió a la mitad y se lo ofreció. Emiliano lo recibió con una gratitud que no pudo poner en palabras. El pan sabía seco, pero en ese momento era el mejor regalo del mundo. El cielo empezaba a iluminarse con tonos anaranjados. La ciudad despertaba del todo. Claxones, voces, el pregón de una señora que ofrecía café de olla. Emiliano miró a su alrededor, con la sensación de que no pertenecía a ningún lugar. «¿Tú crees que algún día tengamos casa?», preguntó casi en un susurro. Mateo sonrió, aunque sin alegría. «Una casa de verdad, con cuarto y cama. ¿Quién sabe? Pero por ahora tenemos la calle, y la calle siempre nos recibe». La respuesta dejó un vacío en el pecho de Emiliano. Quería creer que había más, que no todo estaba perdido. Y sin embargo, en su interior, una semilla de rabia comenzaba a crecer. Rabia contra el encargado que lo echó, contra los adultos que lo ignoraban, contra la ciudad que parecía empujarlo siempre hacia abajo. Mientras caminaban hacia un callejón para descansar, Emiliano juró que no se rendiría. No sabía cómo, pero encontraría una forma de demostrar que valía más de lo que todos pensaban. Esa promesa silenciosa lo mantuvo en pie, incluso cuando la miseria le pesaba como una cadena. Y aunque no lo decía en voz alta, en su interior seguía repitiendo aquella frase misteriosa: «No llores, él regresará». La tarde caía sobre la colonia Doctores. El sol se filtraba entre edificios descascarados, tiñendo de rojo las paredes llenas de grafitis. Emiliano y Mateo caminaban sin rumbo fijo, esquivando charcos y bolsas de basura. Habían pasado el día buscando monedas entre latas vacías, pero apenas juntaron lo suficiente para un refresco que compartieron a sorbos. El hambre seguía ahí, mordiendo. «Te dije que nos fuéramos hacia el centro», refunfuñó Mateo. «Allá siempre hay más gente y más chance de conseguir algo». «No quiero ir», contestó Emiliano con sequedad. Sus ojos seguían fijos en una esquina donde la sombra parecía más densa. El recuerdo de la noche anterior lo perseguía sin descanso. Aquel hombre tendido en el suelo,
sus manos moviéndose apenas un instante. Mateo lo notó y frunció el ceño. Otra vez con lo mismo. Ya te dije que fue tu imaginación. No, Mateo, yo lo vi. Te juro que se movió. El mayor soltó una carcajada nerviosa. ¿Y qué? Entonces. El muerto se levantó a saludar. Estabas cansado, con hambre. Seguro viste lo que querías ver. Emiliano se mordió los labios. No quería discutir, pero en su interior la certeza era más fuerte que el hambre y el cansancio. Caminó hacia aquel callejón que lo había marcado. Mateo resopló y lo siguió de mala gana. El aire allí era distinto, pesado, impregnado con el olor metálico de la sangre seca y la humedad que subía de las coladeras. El silencio contrastaba con el bullicio de las avenidas cercanas. Emiliano se detuvo frente al lugar exacto. Las manchas oscuras aún estaban sobre el asfalto, huellas de lo que había ocurrido. Se agachó, tocó el suelo frío y cerró los ojos un instante. En su mente volvió a ver los dedos moviéndose, como si el hombre quisiera aferrarse a la vida. Un escalofrío recorrió su espalda. «Aquí estaba», dijo en voz baja. Mateo bufó. «Pues ya no está. Lo levantaron en la madrugada, seguro. Vámonos antes de que alguien piense que andamos de curiosos». Emiliano no se movió. La rabia mezclada con miedo lo hizo apretar los puños. «No inventé nada. Vi lo que vi». En ese momento, un vecino que barría la banqueta se les quedó mirando con desconfianza. «¿Qué hacen aquí, chamacos?», gruñó el hombre, alzando la escoba como advertencia. «Nada, señor. Ya nos vamos», respondió Mateo rápido, jalando del brazo a Emiliano. Se alejaron entre murmullos. Emiliano volteó una última vez hacia la esquina. El vacío del lugar lo llenaba de preguntas. ¿Quién había sido aquel hombre? ¿Por qué murió allí abandonado? ¿Y por qué él entre todos tuvo que presenciar el último movimiento de su cuerpo? Cuando llegaron a una calle más transitada, Mateo no aguantó y lo encaró. «Mira, Emiliano, si sigues con esto la gente va a pensar que estás loco, y si hablas de más nos vamos a meter en problemas, ¿entiendes?» «No me importa lo que digan», respondió el menor con firmeza. «Yo sé lo que vi». Mateo lo observó sorprendido. Aquel tono de voz no era el de un niño inseguro, sino el de alguien decidido. Suspiró resignado y se encogió de hombros. «Está bien, pero no me metas en tus líos». El ruido de un claxon interrumpió la tensión. Un camión de basura pasó por la avenida, levantando polvo y arrastrando consigo un olor agrio. Emiliano se quedó quieto, viendo cómo desaparecía entre las luces anaranjadas del atardecer. Tenía la sensación de que el secreto de aquel muerto estaba enterrado en la indiferencia de la ciudad, y que si él no hacía nada, nadie más lo haría. Su corazón latía con fuerza. El miedo estaba ahí, sí, pero debajo de él crecía una chispa nueva, una voz que lo empujaba hacia adelante. No sabía cómo, pero comprendió que ese hombre desconocido le había dejado una tarea, y aunque todos lo llamaran loco, él no descansaría hasta descubrir la verdad de lo que vio en esas manos que se movieron en la oscuridad. El amanecer en la Ciudad de México tenía un aire espeso, cargado con el olor de fritangas y humo de camiones. Emiliano caminaba con paso rápido, empujado por una fuerza que ni él mismo entendía. Mientras la mayoría de la gente iba rumbo a sus trabajos, él se dirigía hacia el mercado de la Merced, convencido de que allí encontraría algo. Mateo lo seguía a regañadientes. «Oye, ¿de verdad piensas que alguien te va a contar la historia de un muerto tirado en la calle?», dijo ajustándose la gorra deslavada. «Alguien debe saber quién era», respondió Emiliano, firme. «Nadie desaparece así como así». El bullicio del mercado los envolvió enseguida. Gritos de comerciantes, el olor dulzón de las frutas maduras mezclado con la humedad de las flores, el rechinar de carretillas cargadas de cajas. Emiliano se detuvo frente a un puesto adornado con ramos de cempasúchil, rosas y gladiolas. Allí estaba una mujer robusta, de cabello gris trenzado y manos firmes, arreglando flores con una paciencia serena. «Buenos días, señora», saludó Emiliano con timidez. La mujer lo miró de arriba abajo
evaluando su ropa gastada y los zapatos rotos. «¿Qué quieres, chamaco? No tengo monedas para regalar». «No, no vengo a pedir», se apresuró a decir él. «Solo quiero hacerle una pregunta». La florista arqueó una ceja. «¿Qué clase de pregunta?» Emiliano tragó saliva. «El hombre que encontraron en la Doctores, el que estaba tirado en la calle, ¿usted sabe quién era?» Un silencio tenso se apoderó del momento. Mateo, nervioso, jaló a su amigo del brazo. «Vámonos ya, estás molestando a la gente». Pero la mujer dejó las flores a un lado y los miró con ojos serios. «¿Tú lo viste?» El corazón de Emiliano dio un brinco. «Sí, señora, yo estuve allí». Ella suspiró hondo y bajó la voz. Se llamaba Julián. Don Julián, le decían. Tenía una pequeña mecánica cerca de la colonia. Era buen hombre, trabajador, aunque se metió con personas equivocadas. Mateo abrió los ojos con incredulidad. «¿Y usted cómo sabe todo eso?» «Porque yo lo conocía», respondió la mujer con un dejo de tristeza. «Venía seguido a comprarme flores para su hija. Decía que quería alegrarle la casa». Emiliano sintió un nudo en la garganta. «¿Tenía hija?» «Sí, Lucía, una muchacha de tu edad, pero más grande, estudiante de enfermería. Pobre niña, quedó sola». Las palabras resonaron en Emiliano como campanadas. No podía explicar por qué, pero de pronto sintió una conexión con ese hombre muerto y con la hija que lo esperaba en vano. La idea de que él, un huérfano sin nadie, hubiera sido testigo del último movimiento de aquel padre, lo estremeció. «¿Por qué murió?», preguntó con un hilo de voz. Doña Carmen, así dijo llamarse la florista, lo observó con gravedad. «Eso, niño, es lo que nadie quiere decir, y por tu bien deberías dejar de hacer preguntas». El consejo era claro, pero Emiliano no podía obedecerlo. La curiosidad ardía más fuerte que el miedo. Agradeció con un gesto y se despidió. Mientras se alejaban entre el barullo del mercado, Mateo estalló. «Estás loco. ¿No escuchaste? Si te metes en eso vas a acabar como él». Emiliano apretó los labios. «Yo vi sus manos moverse, Mateo. Eso significa algo, no puedo olvidarlo». El otro niño negó con la cabeza, pero en el fondo presentía que nada detendría ya a su amigo. El mercado quedaba atrás, pero en el corazón de Emiliano apenas comenzaba la verdadera búsqueda. El nombre de don Julián retumbaba en su mente como una promesa. Y aunque todos le aconsejaran callar, él había decidido lo contrario. Encontraría la verdad. La tarde se oscurecía rápido sobre la colonia, como si las nubes pesadas quisieran aplastar las calles estrechas. Emiliano caminaba con prisa, repasando en su mente todo lo que doña Carmen le había contado. Don Julián, la mecánica, la hija llamada Lucía, detalles que parecían encajar en un rompecabezas aún incompleto. Mateo lo seguía, pero su expresión estaba cargada de fastidio. Finalmente estalló. «Ya estuvo, Emiliano. Esto ya se salió de control. Andas preguntando cosas que no te corresponden». El menor se detuvo, volteando hacia él con los ojos encendidos. «¿Y si nadie más pregunta? ¿Qué pasa si todos se hacen los ciegos?» «¿Y a ti qué te importa?», replicó Mateo cruzándose de brazos. «Ese señor no era tu papá, ni tu tío, ni nada». Las palabras fueron como un golpe bajo. Emiliano se quedó en silencio un instante, tragando la rabia. «No necesito que lo fuera. Lo vi en su último momento, Mateo, y si yo me callo, nadie va a hablar por él». El eco de su voz quedó suspendido entre el ruido de radios viejos y perros ladrando detrás de rejas oxidadas. Mateo lo observó con mezcla de temor y desconcierto. Sabía que Emiliano no iba a detenerse. Esa misma noche, mientras buscaban un lugar donde dormir, un grupo de adolescentes se cruzó en su camino. Eran 3, con ropa ancha, cadenas brillando bajo la luz amarilla de los postes y risas que no prometían nada bueno. «Miren nada más, los ratitas de la calle», dijo uno de ellos acercándose con paso lento. «¿Qué andan husmeando en la Doctores?» Emiliano se tensó. Su instinto le gritaba que corriera, pero algo lo ancló al suelo. «Solo pasábamos», respondió tratando de sonar firme. El líder del grupo lo miró con burla.
Dicen que andas preguntando por el mecánico muerto. ¿A poco crees que eres detective? Mateo tragó saliva y bajó la cabeza, pero Emiliano mantuvo la mirada fija. Yo lo vi. Nadie más, solo yo. Los pandilleros soltaron carcajadas. Pues qué suerte la tuya, chamaco, porque los que ven demasiado terminan mal. Uno de ellos le empujó el hombro con violencia. Emiliano tambaleó, pero no respondió. No quería darles el gusto de verlo quebrarse. Mateo, en cambio, murmuró con urgencia. «Ya vámonos, por favor». El líder chasqueó la lengua. «Escuchen bien. Si vuelven a preguntar por ese muerto, van a tener problemas». Con esa advertencia se marcharon, dejando atrás un aire enrarecido. Emiliano respiró hondo, pero sus piernas temblaban. Mateo lo tomó del brazo. «¿Ya ves? Te lo dije. Esto no es un juego, Emiliano. Esa gente es peligrosa». El menor no respondió enseguida. El miedo seguía instalado en su pecho, pero junto a él había otra sensación más fuerte, la de ser ignorado, ridiculizado, tratado como un estorbo. «Si me quieren callar es porque hay algo que ocultar», dijo al fin con voz baja pero decidida. Mateo lo miró incrédulo. «Todavía no entiendes. Ellos mandan aquí. Nosotros no somos nadie». Emiliano apretó los dientes. «Pues yo voy a ser alguien». El silencio cayó entre los dos. Mateo no encontró más argumentos y Emiliano no necesitaba escucharlos. Sabía que su camino se había vuelto más peligroso, pero también más claro. Al recostarse esa noche sobre cartones húmedos, bajo un techo improvisado de lámina, Emiliano miró el cielo opaco entre rendijas. Recordó las manos del muerto, el brillo fugaz en la piel antes de volver a la rigidez. Recordó también las risas burlonas de los pandilleros y el miedo en los ojos de Mateo. No era solo un niño expulsado de un albergue. Ahora cargaba con un secreto, con una verdad que nadie más quería sostener. Y mientras escuchaba la respiración temblorosa de su amigo a su lado, se juró a sí mismo que no retrocedería, porque entre las sombras de la desconfianza había encontrado su primer propósito real: descubrir lo que la ciudad quería enterrar en silencio. El amanecer en la Merced traía consigo un olor denso de fruta madura, maíz tostado y flores recién cortadas. Emiliano volvió al puesto de doña Carmen, decidido a obtener más respuestas. El murmullo de los compradores llenaba el aire, pero en medio del bullicio él caminaba con un solo pensamiento: entender quién había sido don Julián y por qué terminó abandonado en la calle. Doña Carmen lo recibió con una mirada seria. «Otra vez tú, chamaco», dijo mientras acomodaba gladiolas en un balde con agua. «¿Qué andas buscando ahora?» «Solo quiero saber la verdad», respondió Emiliano, sin vacilar. «Nadie más habla de él». Ella suspiró como quien carga un secreto demasiado tiempo guardado. «La verdad a veces es peligrosa, y tú eres apenas un niño». Emiliano la miró con firmeza. «Precisamente porque soy un niño nadie me escucha. Pero yo lo vi, doña Carmen. Vi sus manos moverse». La florista se detuvo un instante, sorprendida. Luego negó con la cabeza. «Eso no puede ser. Estás confundido». «No estoy confundido», insistió Emiliano. «Por eso necesito entender». El silencio se volvió espeso. Doña Carmen bajó la voz para que nadie más la oyera. «Don Julián no murió de manera natural. Alguien lo quiso callar. Él descubrió cosas que no debía». El corazón de Emiliano dio un vuelco. «¿Qué cosas?» Ella lo miró con severidad. «Más de lo que tú puedes cargar. Pero te diré esto. Don Julián se metió con gente peligrosa. No era un santo, pero tampoco merecía morir así». Mateo, que había estado escuchando detrás, se adelantó alarmado. «¿Ya ves?» «Te lo dije, esto no nos incumbe». Doña Carmen lo señaló con un dedo firme. «Tu amigo tiene razón. Si siguen con estas preguntas, los van a poner en la mira». Emiliano tragó saliva, pero no retrocedió. «Usted dijo que tenía una hija, Lucía». La florista asintió lentamente. «Sí. Esa muchacha es fuerte, pero está rota por dentro. Vive cerca del hospital donde estudia. No acepta lo que pasó con su padre». El nombre de Lucía resonó en Emiliano como un eco profundo.
Una sensación extraña lo invadió, la idea de que quizá él no estaba tan solo, de que había alguien más que compartía su dolor. ¿Cree que debería hablar con ella?, preguntó. Doña Carmen lo observó con detenimiento. No sé si es buena idea. Podrías darle esperanza o podrías abrirle más la herida. Pero a veces los que cargan dolor necesitan escuchar que no están solos. La frase se quedó grabada en Emiliano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus pasos tenían un rumbo. «Gracias, doña Carmen», dijo con voz firme. «No voy a rendirme». Ella suspiró y le entregó un pequeño ramo de flores marchitas. «Llévate esto. No vale mucho, pero quizá te recuerde que incluso lo que parece morir puede encontrar un propósito». Emiliano sostuvo las flores como si fueran un tesoro. Mateo bufó con impaciencia. «¿Y ahora qué? ¿Vas a convertirte en investigador?». El menor no respondió. Solo miró el ramo y luego el cielo gris que se abría sobre la ciudad. Sabía que su camino apenas comenzaba y que la figura de Lucía sería clave en lo que estaba por venir. Esa noche, al recostarse sobre cartones húmedos otra vez, Emiliano cerró los ojos con la imagen fija de aquellas manos moviéndose y el nombre de la muchacha en la mente. Lucía. Ella debía saber lo que él había visto. Y aunque el miedo lo acechaba, una nueva certeza lo acompañaba. Había encontrado una razón para seguir adelante. El cielo se teñía de un azul pálido cuando Emiliano llegó a las inmediaciones del hospital. Había preguntado discretamente por Lucía, hasta que una señora de limpieza le indicó que la muchacha salía por las tardes, cargando siempre sus cuadernos y una mochila deshilachada. Esperó paciente, con las flores marchitas de doña Carmen escondidas entre sus manos. Cuando por fin la vio, sintió un vuelco en el estómago. Lucía era más alta de lo que había imaginado, con cabello oscuro recogido en una trenza y una mirada cansada que parecía cargar años de dolor. Caminaba con paso rápido, sin mirar a nadie. «¡Lucía!», gritó Emiliano, con la voz quebrada. Ella se detuvo desconfiada, mirando al niño que corría hacia ella con el rostro marcado por la calle. «¿Quién eres tú?». «Me llamo Emiliano. Yo vi a tu papá». La muchacha frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». El niño extendió las flores. «Estuve allí cuando lo encontraron. Yo lo vi mover las manos». Lucía se quedó helada. Durante un segundo pareció a punto de marcharse, pensando que era otra broma cruel del mundo. Pero algo en la voz temblorosa de Emiliano la detuvo. Lo observó con atención, buscando mentira en sus ojos, y no encontró más que verdad desnuda. «¿Lo viste de verdad?», preguntó con un hilo de voz. «Sí, yo no lo inventé. Él no quería irse. Parecía que pedía ayuda». Las palabras rompieron la coraza de la muchacha. Bajó la mirada y una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Emiliano sintió un nudo en el pecho. «Nadie me cree», dijo él con firmeza. «Pero yo sé lo que vi, y quiero ayudarte a que tu papá no quede en el olvido». Lucía respiró hondo tratando de contenerse. «He tocado puertas, preguntado, llorado frente a autoridades, y todos me ignoran. Para ellos mi papá fue otro muerto más de la colonia». Se secó la lágrima con rabia. «No sabes lo que es sentir que te arrancan lo más valioso y que ni siquiera se dignen a explicarte». «Sí, lo sé», replicó Emiliano, bajando la voz. «Yo también me quedé sin familia». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Lucía lo miró otra vez, con una chispa de reconocimiento. «Eres un niño de la calle, ¿verdad?». «Sí, pero aunque no tenga nada, tengo mis ojos. Y vi lo que pasó con tu papá». Lucía lo observó largo rato, como si buscara en él un reflejo de esperanza. Finalmente tomó las flores de sus manos. «Gracias. No sé por qué, pero te creo». El corazón de Emiliano latió con fuerza. Nunca antes alguien lo había tomado en serio. Nunca antes había sentido que su voz tenía peso. Esa pequeña muestra de confianza era más valiosa que cualquier moneda.
No me importa lo que digan los demás, añadió Lucía con firmeza. Si tú lo viste, entonces hay algo que debemos averiguar. Mateo, que había permanecido detrás, no pudo contenerse. Esto es una locura. Solo se van a meter en problemas. Lucía lo miró con dureza. ¿Y qué propones? ¿Dejar que todo se quede en silencio? El mayor no respondió, bajó la vista y pateó una piedra. Emiliano, en cambio, levantó la cabeza con decisión. Yo estoy contigo, Lucía. No sé cómo, pero voy a ayudarte. La joven sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa frágil pero suficiente para iluminar la noche que ambos cargaban dentro. En ese instante, Emiliano sintió que por fin había encontrado un lugar donde pertenecer. No un techo ni una cama, sino la certeza de que alguien confiaba en él. Y con esa esperanza, el miedo empezó a desvanecerse, reemplazado por un deseo nuevo: demostrar que su vida podía tener un propósito. La tarde caía sobre la colonia Morelos con un cielo plomizo y un aire cargado de humo de carbón. Emiliano caminaba al lado de Lucía y Mateo, sintiendo la mezcla extraña de miedo y determinación. Desde que la muchacha le había creído, cada paso le pesaba menos, como si al fin tuviera un motivo para resistir. Pero la calle nunca daba tregua. Al doblar una esquina, 3 figuras emergieron de entre los muros pintarrajeados, los mismos pandilleros que los habían enfrentado días atrás. Sus risas resonaron como un eco siniestro. «Miren nada más, aquí andan los detectives», dijo el líder, un joven alto con la gorra ladeada. «Y ahora traen refuerzos». Lucía lo miró con desdén. «No tenemos miedo de ustedes». La burla del pandillero fue inmediata. «Claro que no. Si andan preguntando por lo que no deben es porque son valientes o muy tontos». Mateo retrocedió un paso, sudando frío. «Vámonos, por favor. Esto no pinta bien». Emiliano, en cambio, sintió la sangre hervir. Dio un paso al frente. «Yo no tengo nada que perder». El silencio se tensó. El líder lo estudió, sorprendido por la firmeza en la voz de aquel niño callejero. Luego sonrió con crueldad. «Entonces vamos a comprobarlo». Uno de los pandilleros empujó a Emiliano contra la pared. El golpe le sacó el aire, pero no lloró. Lucía se adelantó intentando interponerse. «Déjenlo en paz». El mayor de ellos se inclinó hacia ella con una sonrisa torcida. «¿Y tú qué, princesita? ¿Crees que porque tu papá arreglaba coches puedes andar de valiente?» La mención de su padre hizo que Lucía apretara los puños, pero Emiliano la detuvo con la mirada. «No vale la pena», murmuró. El pandillero líder se acercó más, bajando la voz para que solo ellos lo oyeran. «Si siguen husmeando, no solo van a acabar en la calle, van a terminar bajo tierra». La amenaza caló hondo, pero Emiliano no apartó los ojos. Su cuerpo temblaba, sí, pero en su interior algo más fuerte le impedía agachar la cabeza. «Si nos quieren callar es porque saben que tenemos razón», dijo con voz firme. El grupo estalló en carcajadas, aunque la risa sonaba forzada, como una máscara que cubría el nerviosismo. Finalmente se marcharon, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. Lucía respiró hondo, llevándose una mano al pecho. «Esos tipos no van a detenerse». Mateo lo confirmó con un hilo de voz. «Ya estamos marcados», pero Emiliano los miró a ambos con una chispa encendida en los ojos. «Eso significa que vamos por el camino correcto». Lucía lo observó sorprendida. Aquel niño, flaco y andrajoso, hablaba con una seguridad que muchos adultos no se atreverían a sostener. «Tienes más valor que la mayoría, Emiliano», dijo ella con sinceridad. El menor bajó la mirada, sintiendo por primera vez un calor extraño en el pecho. No era hambre ni rabia, sino orgullo. «No es valor», corrigió. «Es que ya no soporto que todos finjan que no pasa nada». El ruido lejano de sirenas llenó el aire. La ciudad seguía rugiendo alrededor, indiferente al miedo que los tres compartían. Sin embargo, esa experiencia los había unido de una forma inesperada. Mateo, aunque todavía tembloroso, caminó a su lado en silencio. Lucía, con la frente erguida, parecía decidida a no volver a callar. Esa noche, mientras se refugiaban en un callejón iluminado por una lámpara parpadeante,
Emiliano pensó en las amenazas. El miedo seguía allí, como un zumbido constante, pero ya no lo dominaba. Por primera vez, sintió que enfrentarse a la calle era también enfrentarse a su propio destino. Y comprendió que, aunque era apenas un niño perdido en la ciudad más grande del país, había empezado a convertirse en algo más, en una voz incómoda que no se apagaba. La lluvia había dejado el aire impregnado de tierra mojada cuando Emiliano convenció a Lucía y a Mateo de acercarse a la vieja mecánica donde trabajaba don Julián. El taller estaba en una esquina olvidada, con un portón oxidado y paredes cubiertas de anuncios descoloridos. El letrero apenas se sostenía. Servicio El Julián. Lucía tragó saliva al ver el lugar. Hace semanas que no vengo. No podía soportarlo. Emiliano empujó el portón y éste se abrió con un chirrido agudo. Dentro, el silencio pesaba más que el polvo acumulado. Había herramientas esparcidas, trapos endurecidos por la grasa y un olor a aceite rancio que impregnaba todo. Aquí arreglaba carros de todo tipo, dijo Lucía con voz temblorosa. Pasaba noches enteras trabajando, solo para darme lo poco que podía. Mateo pateó una lata vacía y bufó. No sé qué esperas encontrar en este basurero. Emiliano, sin responder, comenzó a recorrer cada rincón. Sus ojos se movían con la ansiedad de quien busca un tesoro oculto. Finalmente, en una repisa rota, encontró un cuaderno viejo, cubierto de manchas negras. «Miren esto», exclamó sacudiéndolo con cuidado. Lucía lo tomó en sus manos. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de números, nombres y anotaciones apretadas. Algunos nombres estaban subrayados con furia, otros tachados con fuerza. «Estos no son clientes normales», murmuró ella. «Mi papá escribía diferente cuando hacía cuentas de trabajo. Esto es otra cosa». Emiliano se inclinó para leer. Vio nombres acompañados de cantidades de dinero y direcciones breves. Uno en particular se repetía varias veces con la palabra «cuidado» escrita en rojo. «¿Qué significa?», preguntó él. Lucía negó con la cabeza, el rostro pálido. «No lo sé». Pero está claro que se estaba metiendo en problemas. Mateo dio un paso atrás nervioso. «¿Ya ven? Yo sabía que no debíamos estar aquí. Si alguien nos encuentra con ese cuaderno, nos va a ir mal». Emiliano lo miró fijo. «Si tuvieras razón, Mateo. ¿Por qué lo escondió? Quería que alguien lo encontrara». El silencio se apoderó del lugar. Lucía acarició la tapa del cuaderno como si tocara las manos de su padre. Quizá esto fue lo que lo condenó. Las palabras la golpearon de lleno. Emiliano vio en sus ojos la mezcla de dolor y determinación, y comprendió que ese hallazgo los unía más de lo que pensaban. «No estamos locos», dijo el niño con firmeza. «Aquí está la prueba». Mateo resopló mirando hacia la calle, como si esperara que alguien los sorprendiera. «¿Prueba de qué, Emiliano? Nadie nos va a creer». El menor apretó el cuaderno contra su pecho. «Lucía me creyó cuando dije que lo vi mover las manos. Y ahora tenemos esto. No importa si nos creen los demás, importa que no nos callemos». La determinación en su voz dejó a Mateo sin respuesta. Lucía cerró el cuaderno y lo guardó en su mochila con cuidado. «Tienes razón. No sé cómo, pero debemos averiguar qué significan estos nombres». El corazón de Emiliano se aceleró. Por primera vez desde aquella noche en la banqueta, sintió que la verdad estaba más cerca. La mecánica, el cuaderno, los nombres, todo formaba parte de una historia que no estaba dispuesto a dejar en silencio. Al salir del taller, el aire frío les golpeó el rostro. Emiliano levantó la vista al cielo encapotado. Sabía que el camino apenas se volvía más difícil, pero dentro de él crecía algo nuevo, la certeza de que no estaba solo en esa búsqueda. Lucía caminaba a su lado, sosteniendo la mochila, como si llevara el corazón de su padre dentro. Y Mateo, aunque tembloroso, seguía con ellos atrapado entre el miedo y la lealtad. Ese cuaderno era apenas el inicio de un secreto que no podían ignorar. El mercado hervía de voces, como un río que nunca descansaba. Emiliano, Lucía y Mateo caminaron entre los pasillos atestados de frutas, especias y montones de ropa usada. El cuaderno de don Julián,
guardado en la mochila de Lucía, pesaba más que cualquier carga visible. Cada paso estaba marcado por la sensación de que todos los miraban, aunque en realidad la gente seguía en lo suyo. Doña Carmen los recibió con un gesto de sorpresa. ¿Otra vez aquí?, preguntó mientras sacudía las gotas de agua de un ramo de rosas. Les advertí que se alejaran de esto. Lucía se adelantó. Encontramos algo en la mecánica de mi papá. Un cuaderno con nombres y números. Los ojos de la florista se entrecerraron. Entonces es cierto, murmuró casi para sí misma. ¿Qué sabe usted?, insistió Emiliano. Doña Carmen bajó la voz inclinándose hacia ellos. Tu papá se dio cuenta de movimientos raros en el barrio, dinero que entraba y salía, gente que desaparecía. No todos tenían el valor de hablar. Julián sí. Y eso lo marcó. Lucía apretó los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué nadie lo dijo en su momento? La mujer suspiró. Porque aquí el miedo manda. Muchos han visto cosas, pero prefieren callar. Quien pregunta demasiado estorba, y el que estorba desaparece. Un escalofrío recorrió a los tres. Emiliano, sin embargo, sintió una chispa de rabia. Entonces es hora de que alguien hable. Mateo lo miró con desesperación. No entiendes, si abrimos la boca nos van a callar a nosotros también. Pero doña Carmen lo interrumpió. No estás solo. Algunos en el mercado también queremos justicia. Tu papá no fue el único, Lucía. Pero necesitamos a alguien que tenga el valor de empezar. El silencio que siguió fue espeso. Los comerciantes de los puestos vecinos fingían estar ocupados, pero escuchaban con atención. Emiliano lo notó y levantó la voz. Yo lo vi. Vi a don Julián mover las manos antes de que lo levantaran. Eso significa que no estaba listo para irse, que quería decir algo. Varias cabezas se giraron hacia él. La incredulidad en algunos rostros se mezclaba con un destello de respeto en otros. Nadie se atrevió a contradecirlo. Lucía se acercó a doña Carmen y tomó su mano. Si el miedo fue lo que lo mató, no podemos seguir guardándolo. La florista asintió, apretando con fuerza sus dedos. El valor no siempre se mide por la fuerza, sino por la voz. Y hoy, muchacha, esa voz puede ser la tuya y la de este niño. Emiliano sintió que el pecho le ardía, pero no de dolor, era orgullo. La ciudad que siempre lo había tratado como un estorbo, ahora lo miraba distinto. Por primera vez, no era solo un niño de la calle, era alguien con algo que decir. Mateo bajó la mirada, nervioso, pero incluso él comprendió que algo estaba cambiando. El murmullo del mercado se volvió un rumor creciente, como si la semilla de una verdad comenzara a germinar entre la gente. Lucía sostuvo la mochila con el cuaderno contra su pecho. Si mi papá dejó esto, fue porque sabía que alguien continuaría. No pienso dejarlo en silencio. Emiliano sonrió levemente. Y yo tampoco. Las palabras flotaron en el aire, más fuertes que cualquier amenaza. El pueblo, silencioso pero atento, había escuchado. Esa noche, mientras el mercado cerraba y las luces se apagaban poco a poco, Emiliano entendió que la voz de uno podía despertar la voz de muchos, y aunque la sombra del peligro aún se cernía sobre ellos, ya no estaban solos. La noche caía sobre la ciudad con un aire húmedo y pesado. Emiliano y Lucía habían pasado horas revisando de nuevo el cuaderno de don Julián, intentando descifrar los nombres y las anotaciones. Cada línea parecía más confusa que la anterior, pero el simple hecho de tenerlo en sus manos les daba valor. Mateo, en cambio, no paraba de morderse las uñas. «No entienden», dijo, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto donde se refugiaban. «Están jugando con fuego». «Ya lo sabemos», respondió Lucía sin levantar la vista del cuaderno. «Pero si callamos, es como si mi papá hubiera muerto por nada». Emiliano la miró con respeto. «No estamos solos, Mateo. Doña Carmen y otros en el mercado quieren hablar». Mateo soltó una risa amarga. «¿Y crees que un par de viejos vendedores van a enfrentarse a los que mandan aquí? Nos van a aplastar como cucarachas». La tensión llenó el cuarto. Emiliano sintió una punzada en el estómago, no de hambre, sino de desconfianza. Había algo extraño en el tono de su amigo,
como si ya hubiera tomado una decisión en silencio. Horas más tarde, cuando Emiliano salió a buscar agua en una botella rota, Mateo se quedó atrás. Con el corazón golpeándole el pecho, buscó en su bolsillo el papel arrugado donde había copiado uno de los nombres del cuaderno. Caminó con pasos vacilantes hasta la esquina donde sabía que los pandilleros solían reunirse. El líder lo reconoció de inmediato. «Mira nada más». La ratita regresó. Mateo tragó saliva. «No quiero problemas, solo quiero advertirles». Los pandilleros se miraron entre sí, intrigados. ¿Advertirnos de qué? De que Emiliano y la hija del mecánico siguen investigando. Encontraron un cuaderno. El silencio se volvió cortante. El líder sonrió con una calma que heló la sangre de Mateo. «Hiciste lo correcto en venir, pero recuerda, los que ayudan también terminan pagando si se pasan de listos». Mateo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Al alejarse, la culpa lo golpeó de lleno. Lo había hecho por miedo, convencido de que así protegería a Emiliano. Pero sabía que en el fondo lo había traicionado. De regreso, encontró a Emiliano esperándolo en la entrada del cuarto. «¿Dónde estabas?», preguntó el menor, con sospecha en los ojos. Mateo tartamudeó. «Solo necesitaba despejarme». Emiliano lo observó en silencio. Había aprendido a leer los gestos de la gente para sobrevivir en la calle, y algo en la mirada esquiva de su amigo le dolió más que cualquier golpe. No lo presionó, pero la desconfianza quedó sembrada. Lucía, ajena a la tensión, levantó la vista del cuaderno. «Mañana iremos con doña Carmen. Quizá ella reconozca algunos de estos nombres». Emiliano asintió, aunque la mente le daba vueltas. Mateo evitaba mirarlo, y cada silencio entre ellos era más pesado que las amenazas de los pandilleros. Esa noche, acostado sobre cartones húmedos, Emiliano no pudo dormir. Recordó la risa cruel de los jóvenes en la calle, el brillo de miedo en los ojos de Mateo y la promesa de Lucía de no rendirse. Todo se mezclaba en su pecho como un torbellino. Por primera vez, el niño que había compartido el hambre y la soledad con él ya no parecía un aliado seguro, y ese descubrimiento dolía más que el frío o la intemperie. Con los ojos abiertos hacia la oscuridad, Emiliano entendió que la traición podía llegar incluso del único lugar donde había sentido compañía, y esa idea, más que cualquier amenaza, lo mantenía despierto. El amanecer en la colonia Doctores llegó con un cielo grisáceo y un frío húmedo que se colaba en los huesos. Emiliano no había dormido. La sombra de la traición lo rondaba, aunque no tenía pruebas contra Mateo. Se obligó a guardar silencio, concentrándose en lo que estaba por venir. Lucía, en cambio, parecía más decidida que nunca. «Hoy levantaremos un altar», anunció mientras acomodaba las flores que doña Carmen les había regalado la tarde anterior. «Si la gente tiene miedo de hablar, al menos podrá recordar». Emiliano la miró con asombro. «¿Un altar en plena calle?» «Sí», respondió ella con firmeza. «El silencio mata más que las balas». Mateo frunció el ceño, inquieto. «Eso es una locura. Los pandilleros no lo van a permitir». Lucía lo enfrentó con la mirada. «Entonces que lo intenten. Yo no pienso olvidar a mi padre». El corazón de Emiliano latía con fuerza. Había visto altares en Día de Muertos, llenos de velas, papel picado y fotos, pero nunca uno en medio de un conflicto como ese. La sola idea le parecía peligrosa, y al mismo tiempo necesaria. Con ayuda de doña Carmen y algunos vecinos, colocaron una mesa vieja en la esquina, donde habían encontrado a don Julián. Encima pusieron las flores de cempasúchil, una fotografía arrugada del mecánico y unas veladoras que chisporroteaban con el viento. El aroma de incienso se mezclaba con el olor a gasolina que impregnaba la calle. Los transeúntes se detenían a mirar. Algunos murmuraban entre sí, otros bajaban la cabeza y seguían de largo. Una señora mayor se persignó al pasar, mientras un joven dejó discretamente una vela encendida. Poco a poco, el altar comenzó a cobrar vida. «Es hermoso», susurró Emiliano, sintiendo un nudo en la garganta. Lucía lo miró con ternura. «No es hermoso,
Es justo. El valor que transmitía la muchacha contagiaba a Emiliano. Se quedó de pie junto al altar, con la frente erguida como si protegiera un pedazo de verdad que nadie más se atrevía a sostener. Un comerciante del mercado se acercó tímidamente. «Yo conocí a tu papá», dijo a Lucía. «Siempre me saludaba con respeto. No merecía ese final». Las palabras resonaron como un eco poderoso. Emiliano notó cómo otros vecinos se aproximaban, algunos dejando flores, otros simplemente cruzando miradas de complicidad. La voz del pueblo comenzaba a levantarse, aunque fuera en susurros. Mateo, en un rincón, observaba con ansiedad. El altar no era solo una ofrenda, era un desafío directo a quienes querían imponer silencio. «Van a venir por nosotros», dijo casi en un murmullo. «Tal vez», contestó Emiliano, «pero al menos no tendrán nuestro silencio». El viento agitó las velas y por un instante el niño recordó la primera noche en que vio moverse las manos del muerto. Sintió que ese gesto había sido una señal, un pedido desesperado para que alguien no dejara que todo terminara en el olvido. Lucía apretó la mano de Emiliano. «Gracias por estar aquí. No sabes cuánto significa». Él bajó la vista conmovido. «Yo tampoco quiero ser olvidado, quizá por eso entiendo a tu papá». Las palabras dejaron a Lucía sin respuesta. El dolor compartido los unía más de lo que imaginaban. Mientras el altar brillaba tenuemente bajo el sol apagado, Emiliano comprendió algo esencial. La verdad no era un lujo reservado a los poderosos, sino un derecho que incluso un niño de la calle podía reclamar. Y esa certeza lo llenó de una fuerza nueva, distinta a cualquier cosa que hubiera sentido antes. El altar era pequeño, frágil, pero representaba la primera victoria en un barrio que había aprendido a callar. El altar seguía encendido en la esquina de la colonia Doctores, resistiendo al viento y al miedo. Para Emiliano era como un faro en medio de la oscuridad, una prueba de que la memoria podía sobrevivir al silencio. Pero esa pequeña victoria no tardó en atraer la ira de quienes se beneficiaban de la indiferencia. Al caer la tarde, un grupo de pandilleros apareció, el mismo que ya los había amenazado. Caminaban despacio, con risas burlonas y botellas en las manos. La gente del barrio se dispersó de inmediato, temerosa de lo que pudiera ocurrir. «Miren nada más», dijo el líder con tono de burla. Los chamacos valientes hicieron un altar. ¡Qué ternura! Emiliano sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Se puso frente a las flores, como si su cuerpo pudiera protegerlas. «No lo toquen». El pandillero lo miró con desprecio. «¿Y si lo hacemos qué?» Lucía dio un paso al frente, con la voz firme aunque le temblaran las manos. «Ese altar no es solo para mi papá. Es para todos los que se fueron sin justicia». Las risas se apagaron por un instante. El silencio del barrio era tan espeso que se podían escuchar los latidos acelerados de Emiliano. Uno de los jóvenes levantó la mano para derribar las velas, pero de pronto una voz se alzó detrás de ellos. «Déjenlos en paz», era doña Carmen. Avanzó con determinación, sosteniendo un machete viejo con ambas manos. Su presencia era imponente, más fuerte que las arrugas en su rostro. Tras ella comenzaron a aparecer otros comerciantes, el hombre de las tortillas, la señora de los tamales, un par de cargadores del mercado. El líder pandillero soltó una carcajada incrédula. ¿En serio creen que un puñado de viejos puede detenernos? No son ellos, intervino Emiliano con voz clara. Somos todos. Los vecinos asintieron en silencio, formando un semicírculo que cerraba el paso a los agresores. No tenían armas sofisticadas, solo palos, cuchillos de cocina y el peso de su unión. El pandillero dudó por primera vez. Miró a su alrededor y comprendió que ya no se enfrentaba a dos niños y una muchacha, sino a una comunidad entera cansada de agachar la cabeza. Mateo, que había permanecido al margen, dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero habló. «Ellos tienen razón, ya basta de callar». El corazón de Emiliano dio un brinco. Aquella traición que lo había herido ahora parecía transformarse en redención. El líder escupió al suelo furioso. «Esto no se queda así.
Pero ninguno de los vecinos retrocedió. Lucía sostuvo la mirada con firmeza. Pues inténtalo. Aquí estamos. El pandillero maldijo en voz baja y dio media vuelta. Sus compañeros lo siguieron lanzando miradas de odio, pero sin atreverse a tocar el altar. El murmullo de la gente creció, no como miedo, sino como un rumor de victoria. Emiliano sintió que las piernas le temblaban, pero no de terror, sino de emoción. Habían resistido. El altar seguía en pie, iluminado por las velas que parpadeaban como un corazón vivo. Doña Carmen acarició el hombro de Emiliano. Hoy aprendiste algo importante, niño. El valor de uno puede despertar el valor de muchos. Lucía, con lágrimas contenidas, apretó la mano de Emiliano. Mi papá estaría orgulloso. El niño levantó la vista al cielo encapotado. Por primera vez desde aquella noche en que vio moverse las manos del muerto, sintió que no estaba cargando la verdad solo. La comunidad había hablado. Y la memoria, aunque frágil, había vencido al miedo. La noche cayó sobre la colonia con un aire extraño, casi solemne. El altar seguía encendido, protegido por el círculo invisible de la comunidad que había decidido no rendirse. Emiliano lo miraba con ojos brillantes, incapaz de creer lo que habían logrado. No había golpes, no había gritos sangrientos, y aún así habían vencido. La unión de los vecinos había hecho huir a los que siempre parecían invencibles. Lucía, con la voz aún temblorosa, se inclinó sobre las velas. Nunca pensé verlos retroceder. Doña Carmen sonrió con cansancio. El miedo es fuerte, hija, pero cuando la gente se cansa ni la peor amenaza puede detenerla. Mateo estaba a un lado, con las manos en los bolsillos. Emiliano lo miró de reojo, recordando las dudas que lo habían atormentado. El mayor, notando la mirada, bajó la cabeza. Lo siento, Emiliano, dijo finalmente. Te fallé. Tenías razón en todo. El niño no respondió de inmediato. Recordó las noches compartiendo pan duro, los días buscando monedas entre la basura y la sensación de abandono que ambos conocían demasiado bien. Suspiró hondo y lo miró a los ojos. Me dolió, Mateo, pero todavía eres mi hermano de la calle. La voz de Emiliano no era de reproche, sino de reconciliación. Mateo tragó saliva, conmovido, y asintió. Gracias. Te prometo que esta vez no me voy a rajar. Lucía observó la escena con una sonrisa tenue. En medio de tanta oscuridad, la amistad se recomponía como una herida que cicatriza. Los vecinos empezaron a retirarse poco a poco, algunos dejando flores nuevas, otros encendiendo más velas. Nadie hablaba demasiado, pero el gesto silencioso lo decía todo. La comunidad había elegido no olvidar. Emiliano se sentó en la banqueta frente al altar. El humo del incienso le acariciaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la desesperanza oprimiéndole el pecho. Es raro, dijo mirando las llamas. Toda mi vida pensé que no servía para nada, que era invisible. Pero ahora siento que estoy aquí por una razón. Lucía se sentó a su lado. Sí tienes una razón, Emiliano. Mi papá te eligió, aunque no lo entiendas. Quizá por eso fuiste el único que vio sus manos moverse. El niño bajó la vista, conmovido. No sé si fue un milagro o solo un segundo de vida que le quedaba. Pero cambió todo. El silencio los envolvió, roto solo por el chisporroteo de las velas. Mateo se acercó también, y los tres se quedaron juntos observando el altar como si fuera una hoguera protectora en medio de la noche. De pronto, Emiliano sintió un peso distinto en su interior. No era el hambre ni el cansancio, sino un alivio profundo. Había dejado de estar solo. Entre Lucía, Mateo y los vecinos, había encontrado una especie de familia, no de sangre, pero sí de lucha. La colonia seguía llena de peligros. Los pandilleros volverían en algún momento, y el misterio del cuaderno todavía pendía sobre ellos como una sombra. Pero esa noche habían probado algo más fuerte que cualquier amenaza. La unión. ¿Sabes qué pienso?, dijo Lucía en voz baja. ¿Qué?, preguntó Emiliano. Que mi papá no murió del todo. Mientras lo recordemos,
Mientras sigamos luchando por la verdad, seguirá aquí. Emiliano la miró con seriedad y luego asintió. Tienes razón, no lo vamos a dejar solo. Las velas titilaron con el viento, como si confirmaran aquellas palabras, y en ese resplandor tenue, Emiliano entendió que la verdadera victoria no siempre hacía ruido. A veces se tejía en silencio, en la mirada firme de quienes se negaban a olvidar. El amanecer pintaba la colonia con tonos anaranjados y violetas. El altar de don Julián seguía en pie, adornado con flores nuevas que los vecinos habían dejado durante la madrugada. Emiliano se quedó mirando las velas que resistían el viento y en su interior sintió una calma que jamás había conocido. No era que el peligro hubiera desaparecido, pero ahora sabía que no estaba solo. Lucía llegó con una bolsa en la mano y se sentó a su lado. «Te traje un pan dulce. Seguro no has comido nada». El niño la miró sorprendido, como si aquel gesto sencillo fuera el regalo más grande del mundo. «Gracias». Mordió un pedazo, saboreando la mezcla de azúcar y esperanza. Mateo apareció poco después, con los ojos cansados, pero con una expresión distinta, más serena. «No dormí nada», confesó. «Estuve pensando en todo lo que pasó». Emiliano lo observó en silencio, esperando. «Quiero ayudarte de verdad», continuó Mateo. «No solo porque me siento culpable, es porque me di cuenta de que si no peleamos juntos, vamos a seguir siendo invisibles». El corazón de Emiliano se llenó de calidez. Lo abrazó sin decir palabra. No necesitaba reproches ni explicaciones. En la calle, las lealtades valían más que el oro, y aquel abrazo sellaba un pacto renovado. Lucía los contempló con los ojos humedecidos. «Ustedes son como los hermanos que nunca tuve, y sé que mi papá estaría feliz de verlos aquí, luchando por él». El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo. Los tres entendían que algo había cambiado para siempre. Emiliano levantó la vista al cielo. «A veces me pregunto por qué yo, por qué tuve que verlo mover las manos». Lucía respondió con dulzura. «Porque alguien tenía que escuchar su último llamado, y ese alguien fuiste tú». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Comprendió al fin que aquella visión no había sido una maldición, sino una responsabilidad. No se trataba de buscar explicaciones imposibles, sino de aceptar que había sido testigo de un último gesto de resistencia. El niño respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío le llenaba los pulmones. «Ya no voy a llorar por estar solo. Ahora sé que hay gente que me escucha, y sé que tengo un lugar». Lucía le sonrió acariciándole el hombro. «No estás solo, Emiliano. Nunca más». La colonia se iba despertando poco a poco. Los puestos de comida comenzaban a abrir. El olor a tamales y café de olla se mezclaba con el incienso del altar. La vida seguía, pero algo invisible había quedado marcado en esas calles. La certeza de que la memoria podía más que el miedo. Emiliano se puso de pie, con el rostro iluminado por el sol naciente. No era el mismo niño expulsado de un albergue, ni el huérfano perdido que lloraba en una banqueta. Ahora llevaba en sí la fuerza de quienes se negaban a olvidar. «No llores, él regresará», susurró para sí, recordando aquellas palabras que lo habían acompañado desde el inicio. Y entendió que no hablaban de un regreso físico, sino de la forma en que la memoria mantiene vivos a los que se fueron. El eco de esas palabras se mezcló con las voces de los vecinos que pasaban y saludaban, algunos inclinando la cabeza frente al altar. La comunidad había despertado, y en medio de ese renacer Emiliano sonrió. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez estaba seguro de que su voz importaba. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos que nos recuerdan la fuerza de la esperanza y la memoria. Y no olvides dar clic en el video sugerido en pantalla, donde te espera otra historia igual de intensa para continuar este viaje.